Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Flavio y hoy les voy a hablar un poco sobre la reproducción de suculentas, cómo reproducir por hojas, cómo sacar hijuelos, cómo reproducir por esqueje y otros consejos más. Primero vamos a ver cómo es la reproducción por hijuelo y cuáles son los pasos que debemos seguir para que nuestro hijuelo prospere y llegue a su etapa adulta sin problemas. En este caso yo tengo dos suculentas, es la Graptoveria jadeita. Estas dos suculentas también han sido reproducidas por hijuelo por el mismo método que ahora les voy a explicar. Estaban chiquitas, así como estos hijuelitos que pueden ver acá. Ahora ya tienen un tamaño considerable y ya me está regalando nuevos hijuelos. He reproducido mucho esta suculenta que ya me está llenando toda mi casa. Lo primero que vamos a necesitar es un recipiente con sustrato. En este caso yo usé arena y tierra preparada. El recipiente que deben usar debe tener una estatura baja. No recomiendo que el recipiente sea tan alto, ya que esto hará que el sustrato retenga más humedad y a la larga nuestra suculenta corre el riesgo de sufrir pudriciones, ya que aún sus raíces no están desarrolladas del todo y no tienen la fuerza suficiente para absorber tanta humedad que se almacenaría en un recipiente demasiado grande. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar a cortar el primer hijuelo. Este hijuelo ya tiene dos raíces pequeñas. Eso quiere decir que nuestra reproducción va a ser un poco más fácil, ya que ya tiene un medio por el cual puede absorber el agua y puede seguir su crecimiento fácilmente. Pero ojo, tenemos que tener cuidado, ya que estas raíces son muy pequeñas y no podemos confiarnos y tratarla como una planta normal. Tenemos que esperar un tiempo a que las raíces crezcan un poco más. Mientras tanto, yo les voy a dar unos consejos de cómo deben cuidarla cuando tiene pocas raíces. Luego de hacer el corte, debemos plantar los hijuelos en el sustrato. En este caso yo voy a plantar 3 para darles un ejemplo. Yo de preferencia escojo a los hijuelos de mayor tamaño y dejo a los hijuelos de menor tamaño a que la madre los haga crecer un poco más para recién poder cortarlos y hacer este procedimiento. Pero eso no significa que no se pueda reproducir así estando pequeña. De hecho sí se puede hacer y yo lo he hecho. Pero lo recomendable es que crezcan un poco más para recién poder reproducirlas. Y así se nos va a hacer un poco más fácil la reproducción. Siempre es bueno dejar un pequeño tallo en el momento del corte, ya que de ese tallo van a salir las nuevas raíces de la suculenta. Y bueno, ya quedaron. Yo ya les estaré pasando por fotos cómo va el avance de estas 3 suculentas y cómo va evolucionando su crecimiento. Ahora lo que debemos hacer es dejarla así por un día sin regar. Tenemos que darle un tiempo a que cicatrice el corte que hemos hecho. Luego, pasado de un día, ya podremos regar. Pero este riego debe ser un riego moderado. No debemos regar en exceso, ya que como les dije en un comienzo, sus raíces aún son muy pequeñas y no tienen la fuerza suficiente para poder absorber tanta humedad. En este caso, yo mañana utilizaré un pulverizador para humedecer un poquito la parte externa del sustrato y eso es todo. Después de una semana ya podremos regarla un poquito más y pasado un mes ya tendremos que separarlas cada una en sus macetas individuales. Y aquí tenemos otra suculenta. Esta suculenta se llama Echeveria setosa, la cual ya nos está regalando 2 hijuelos y ya está lista para poder reproducirla. Vamos a voltear un poco y aquí podemos encontrar 2 hijuelos. Ustedes pueden apreciar aquí que estos 2 hijuelos tienen un tamaño mediano. Eso significa que ya están listas para poder ser extraídas. Si ustedes tienen unos hijuelos más pequeños, no recomiendo que sean extraídos aún. Debemos dejar que crezcan un poco más para realizar este procedimiento y así va a ser mucho más fácil. Van a ver ustedes ahora cómo de fácil puedo yo quitar los hijuelos cuando ya tienen un tamaño mediano. Solo debemos introducir la tijera y cortarlas dejando un pequeño tallo. Esta es la forma correcta en la que debemos cortar. Como pueden observar, este hijuelo no tiene raíz, entonces va a necesitar otro tipo de cuidado. Como pueden ver, así quedó por dentro. Ahora vamos a proceder a sacar el siguiente hijuelo. Ya pueden ver ustedes que es muy fácil, es porque los hijuelos ya están grandes y así es más fácil sacarlos. En cambio, si ustedes tuvieran unos hijuelos más pequeños que estos, sí se puede sacar, pero va a ser un poco más difícil.
Hasta podrían ustedes lastimar los hijuelos al momento de extraerlos. Por eso no lo recomiendo, es mejor esperar un poco más y hacer este procedimiento cuando ya tengamos estos hijuelos un poco más grandes. Y bueno, así quedó la planta madre. Aquí les muestro una toma de estos dos pequeños que están muy hermosos. Aquí podemos ver que este pequeño no tiene raíces. Estos pelitos que pueden apreciar aquí son los rasgos característicos de esta suculenta, así que no son raíces. Ahora vamos a plantarlos en estos recipientes. Ustedes pueden usar cualquier recipiente, pero tiene que ser pequeño. Yo en este caso voy a usar estos vasos de plástico, el cual a mí me sirve mucho para la reproducción de suculentas. Vamos a hacer unos agujeros en el vaso para que tenga drenaje. Vamos a hacerle 3 agujeros medianos y con esto será suficiente para que el agua drene. Luego de hacer los agujeros, vamos a proceder a llenarlo de sustrato para luego plantar los hijuelos. Listo, ahora procederemos a plantar los hijuelos. Recuerden que estos dos hijuelos no tienen raíz, así que van a necesitar otro tipo de cuidado. Después que la plantemos aquí, no debemos regar en por lo menos una semana. En esta semana que le vamos a dejar ahí, esta suculenta va a aprovechar en sacar sus nuevas raíces. No se preocupen si se deshidrata. Las suculentas guardan mucha agua en sus hojas y esto le va a ayudar a sobrevivir en tiempos de sequía. Y como va a querer sobrevivir, va a sacar sus nuevas raíces buscando el agua. Pero esto va a ocurrir después de una semana. Así que hay que esperar este tiempo para tener estos resultados. Entonces, como les decía, pasando una semana ya la podemos regar, pero debemos evitar encharcarla, ya que en ese tiempo sus raíces van a ser pequeñas. Y así como la anterior suculenta, tendrá sus raíces pequeñas y no va a tener la fuerza suficiente para absorber tanta humedad. Debemos regar de a pocos hasta que sus raíces sean lo suficiente grandes. Esto puede tardar un mes. Después de un mes ya podremos regar normalmente como regamos todas nuestras suculentas, porque en ese tiempo ya tendrán varias raíces que ayudarán a la suculenta a absorber el agua. Aquí les quería mostrar una suculenta. Esta es la Echeveria xaviana. Esta suculenta tiene varios hijuelos, el cual aún no están aptos para poder extraerlos. Cuando ustedes tengan unos hijuelos de este tamaño, eviten sacarlos y esperen un poco más a que puedan tener un mejor tamaño. Y bueno, aquí les pongo de ejemplo otra suculenta. Esta suculenta se llama Sedum adolphi. Esta suculenta también es fácil de reproducir. Lo que vamos a hacer ahora es sacar algunos esquejes. De igual manera, vamos a cortar dejando un pequeño tallo para que puedan salir las raíces. Listo, lo hemos cortado de esta forma, pero vamos a tener que cortarlo un poco más pequeño para que pueda caber en el vaso descartable. La otra mitad también nos va a servir para poder reproducir la suculenta. Le vamos a quitar sus hojas y vamos a tratar de reproducirla por hoja. Así que esa la vamos a dejar a un lado para después. Vamos a sacar una más. Yo recomiendo que siempre cuando hagan una reproducción de suculentas, siempre saquen varios esquejes o hijuelos, ya que estos después del plantado van a demorar un largo tiempo en crecer. Y créanme, es mejor esperar todo ese tiempo para ver varios esquejes ya crecidos que tan solo uno. Ahora vamos a plantarlos en estos recipientes, así como lo hicimos con la Echeveria setosa. Solo tenemos que introducir el tallo en el sustrato y listo. Y bueno, este es el segundo método de reproducción que les quería enseñar, que es por esqueje. Ahora estas dos las debemos dejar ahí por una semana sin regar, en un lugar muy iluminado pero sin que lleguen los rayos del sol. Después de una semana ya podremos regar normalmente, pero en cantidades mínimas, ya que aún es muy pequeña y no tiene raíces. Pasado 2 semanas ya tendrán algunas raíces y conforme vayan creciendo iremos cambiando a maceteros un poquito más grandes. Ahora quiero darles otro ejemplo de reproducción por esqueje. Aquí tenemos esta preciosa suculenta que se llama Orostache y hoy voy a reproducirla. Yo aquí también he reproducido algunas. Este Orostache tiene aproximadamente 2 meses y ya tiene buenas raíces. Bueno, yo aquí atrás he visto una parte donde podemos sacar los esquejes. No quiero cortar adelante porque quiero que crezcan más de ese lado y dé como un aspecto colgante y siga creciendo más. Bueno, esta es la parte donde vamos a sacar el esqueje, pero por lo general ustedes pueden sacar de cualquier lugar, igual les va a enraizar.
Así que empezamos a cortar el esqueje. Recuerden que al hacer el corte deben dejar un tallo mediano para que de allí broten las raíces. Tenemos que tener en cuenta también que debemos cortar un esqueje mediano o grande para que así la suculenta tenga más fuerza y pueda reproducirse con más facilidad. Bueno, ya hemos cortado. Desde este tallo que pueden ver aquí es donde van a salir las nuevas raíces. Ahora creo que aquí hemos cortado dos esquejes. Aquí hay dos plantas. Vamos a tratar de separarlas. Y ahí está. Estas van a ser nuestras futuras plantas enraizadas. Miren, de este tallo les hablo. Justo donde hemos realizado el corte, justo esa parte del tallo debe ir introducido en el sustrato, para que de aquí salgan las raíces. Ahora vamos a hacer este procedimiento. Vamos a introducir el tallo en el sustrato y listo. De estos hijuelos que ven aquí no se preocupen, ya que la planta madre cuando pueda sacar sus raíces las alimentará sin problema. Por el momento no las va a poder alimentar ni se va a poder alimentar ella misma, pero no se preocupen, no se va a morir ni nada. Recuerden que esta es una suculenta y almacena agua en sus hojas. Ahora vamos a plantar el segundo esqueje de la misma manera. Listo, ya quedó. Ahora estas dos suculentas las vamos a dejar allí por 5 días. Pasando estos 5 días la vamos a regar utilizando un spray para humedecer un poco el sustrato. Esta vez no la vamos a dejar una semana como las otras, porque como ustedes pueden apreciar, sus hojas son bien delgaditas y eso quiere decir que se va a deshidratar más rápido. Y para no llegar a este punto de deshidratación, vamos a regar antes. Pasados estos 5 días ya va a tener algunas raícitas pequeñas, así que va a poder absorber el agua, pero recuerda, no debemos encharcarla. Ahora quiero hablarles un poco sobre la reproducción por hoja. Yo aquí he reproducido algunas suculentas por hoja, como esta suculenta que se llama Pachyphytum oviferum. Estas ya tienen 2 meses desde que puse algunas hojas en estos recipientes, y como pueden ver son 4. Algunas ya dejaron sus hojas, como algunas las siguen teniendo, pero ya muy pronto, conforme pase el tiempo, también se secarán. Por aquí tenemos otra reproducción por hoja del Sedum Francesco Baldi. Esta ya tiene aproximadamente 1 mes y está en mi lista de las suculentas más fáciles de propagación por hoja. Por aquí tenemos una reproducción de la Graptoveria titubans, que también están muy hermosas y la verdad son muy fáciles de propagar por hoja. Solo a los 5 días de haber tocado el sustrato ya estarán dando los primeros retoños. Esta es la madre, así crecen cuando están en su etapa adulta y la verdad ya quiero que crezcan así como la madre para tener más suculentas de esta especie. Y bueno, voy a darles un ejemplo de cómo hago yo la propagación por hoja poniendo de ejemplo a estas dos suculentas. Antes quiero aclararles que no todas las suculentas se pueden propagar por hoja. Hay algunas que aún así saques sus hojas y esperes a que salgan los retoños no van a salir, ya que digamos no son compatibles con este tipo de reproducción. Entonces cuando esto sucede debemos aplicar otros tipos de reproducción, como reproducción por esqueje o por hijuelo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es sacar algunas hojas de esta suculenta. Debemos sacar las hojas de la parte inferior de la roseta para que así no sea tan visible esta falta de hojas que le estamos sacando. Debemos girar la hoja hacia la izquierda, luego hacia la derecha y empezar a palanquear muy suave hasta extraerla. Y listo, aquí hemos extraído la primera hoja. Esta es la forma correcta en la que debe salir la hoja. No se nos debe de romper ni dañar al momento de extraerla, porque si no, no tendremos éxito. Ahora vamos a ponerlo en sustrato. Yo de preferencia para este tipo de reproducción recomiendo que usen maceteros bajos, para que de esta forma al momento del regado el sustrato se seque más rápido. Solo debemos dejar las hojas reposando ahí en el sustrato y ellas solitas van a brotar. Para ver los primeros retoños, en caso de esta suculenta ya la podremos ver en una semana, aunque hay otras suculentas que se pueden tardar mucho más. El tiempo que tardan los brotes en aparecer ya dependería de qué suculenta tengas en tu casa. Por ejemplo, yo tengo una suculenta llamada Perle Boom y esta suculenta me tarda 2 semanas en aparecer los primeros brotes. Entonces eso dependería más de qué suculenta tengas tú en tu casa. Por ejemplo, la suculenta llamada Graptopetalum paraguayense, no sé si la habrán escuchado. Esta suculenta tarda 1 semana en salir los primeros retoños.
Por eso, para mí la Graptopetalum paraguayense y esta que estamos reproduciendo ahora, Graptosedum Francesco Baldi, están en mi lista de las suculentas más rápidas para reproducción por hoja. Ahora, si ustedes nunca han tenido éxito en este tipo de reproducción por hoja y han esperado una semana, 2 semanas, 3 semanas y nunca llegaron a ver los primeros brotes, es porque su suculenta no es compatible con este tipo de reproducción. Y así intenten, no se va a poder. Entonces, cuando suceda esto, ya debemos buscar otro tipo de reproducción, como por esqueje o hijuelo, que ya les he enseñado en un comienzo. Ahora, ¿cómo yo sé a simple vista que mi suculenta es compatible con la reproducción por hoja? Porque también se puede identificar a simple vista si es compatible o no. Y bueno, le voy a dar algunos tips sobre esto. Aunque a simple vista no podremos saber al 100% si es compatible o no, pero sé que les va a ayudar en algo. Bueno, la primera es que si tu suculenta es de hoja gordita o ancha, así como la que estamos sacando en este momento, existe la probabilidad de que sea compatible con este tipo de reproducción. Número 2. Si tu suculenta pertenece al género Echeveria o Sedum, también tienes mucha probabilidad de que puedas reproducirla por hoja. La mayoría se reproduce muy fácil por este método, pero no todas. Y número 3. Si tu suculenta de casualidad, con el mínimo roce que le das, se le caen algunas hojas, esto también es un indicativo de que la suculenta es compatible con este tipo de reproducción. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están limpiando su suculenta o de casualidad la llegan a rozar, se le caen muy fáciles algunas hojas. Yo me he dado cuenta que este tipo de suculentas quieren reproducirse sí o sí por hoja. Bueno, ya quedaron. Ahora, estas hojas las vamos a dejar ahí sin regar por una semana. Después de una semana ya habrán salido los primeros retoños, pero serán chiquitos como un punto. Entonces empezaremos a regar con un spray y solo debemos ir humedeciendo el sustrato cuando ésta se encuentre seca. Pero esto lo vamos a hacer de aquí a una semana. Ahora solo la debemos dejar ahí en un lugar de semisombra, protegiéndola de los rayos del sol. De aquí a 3 meses, cuando los retoños tengan un tamaño de 3 centímetros de ancho, ya podremos trasplantarla a macetas individuales. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta suculenta. Vamos a sacar algunas hojas, pero ya saben que deben hacerlo desde la base para así no deformar la suculenta. Como ya saben, deben palanquear un poco la hoja y sacarla suavemente. Y listo, aquí tenemos la primera hoja. Vean cómo ha salido, de esta forma también les debe de salir a ustedes. Ahora vamos a dejar todas las hojas que vamos a sacar en este recipiente. Aunque ustedes pueden elegir recipientes mucho más grandes. Eso ya dependerá de la cantidad de suculentas que quieran ver crecer. Como pueden ver, es muy fácil sacar las hojas. Este tipo de reproducción por hoja es para personas que tienen mucha paciencia, ya que tenemos que esperar casi un año para ver a nuestros retoños crecidos de una forma mediana. Si eres una de esas personas que no le gusta esperar mucho, te recomiendo más que hagas la reproducción por hijuelo, ya que en esta reproducción vas a tener los hijuelos ya crecidos al instante. Y bueno, ya quedaron. Ahora debemos dejar estas hojitas ahí sin regar, no debemos hacerle absolutamente nada. Después de una semana ya veremos los primeros retoños, que serán muy chiquitos, casi no lo podremos ver, pero sí estarán ahí. Entonces ya será el momento de regar. Solo debemos humedecer un poquito el sustrato y nada más. Luego, conforme se vaya secando el sustrato, iremos suministrándole agua. Después de un mes, los hijuelos ya tendrán un tamaño de 1 centímetro de ancho. Ahora, ¿cuándo será el momento de trasplantar estos retoños? Cuando tengan 2 o 3 centímetros de ancho ya las podrás trasplantar. Ahora, aquí te quiero mostrar algunas suculentas que no son compatibles con este tipo de reproducción por hoja. Por ejemplo, esta carásula. Se reproduce muy bien por hijuelo, pero no por hoja. Toda suculenta tiene su método de reproducción. Y ustedes ya sabrán qué método utilizar, si es por hoja o por hijuelo o por esqueje. Conforme vayan conociendo más sobre los tipos de suculenta y ganando más experiencia, van a saber qué método de reproducción usar. Por ejemplo, esta suculenta se reproduce muy bien por esqueje. Así como reproducimos el orostachi que les enseñé de antes, esta suculenta también se puede reproducir de la misma forma. Por ejemplo, podemos cortar en esta parte, siempre dejando un pequeño tallo para que puedan salir las raíces. Vamos a dar un ejemplo. Cortamos dejando un pequeño tallo. Sacamos algunas hojas del tallo para que sea un poquito más largo.
Y listo, ahora vamos a plantarlo en sustrato. Introducimos el tallo donde van a salir las nuevas raíces. Y luego la debemos de dejar ahí una semana. Después de una semana ya habrán salido pequeñas raíces y ya podremos regar, pero muy poco. El riego debe ser mínimo cuando tiene pocas raíces. Y por el momento debemos dejarla en semisombra hasta que saque sus nuevas raíces. Después de un mes ya podremos ponerla al sol, pero esto debe ser poco a poco, hasta que se adapte al ambiente. Aquí yo tengo un esqueje que puse hace 2 semanas atrás y quería enseñarles las nuevas raíces. Vamos a tratar de sacarla con cuidado. Y bueno, aquí está, ya tiene algunas raíces pequeñas, pero no tiene las suficientes como para regarla abundantemente. Debemos seguir regándola muy poquito hasta que tenga buenas raíces. Y dependiendo del sustrato, si está seco o húmedo, vamos a proceder a regar. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video. Si te ha gustado, no dudes en darle like y suscribirte, para que no te pierdas de mis nuevos videos que iré subiendo, hablando de muchos temas interesantes sobre suculentas. Saludos a todos.